Dios le bendiga, mis amados hermanos. Aleluya. Qué bendición el poder estar con cada uno de ustedes. Amén. A cada uno de los que nos sintonizan, muchas bendiciones. Amén. Esperamos al Señor que se encuentren con bien. Aleluya. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Y seguimos aquí confiando en su palabra. Dios les bendiga grandemente. Es un gozo, un placer el poder saludarles desde esta plataforma. Amén. Y pasando por aquí, mis hermanos, y compartiendo esta palabra, una porción de la palabra, la cual queremos compartir con cada uno de ustedes, y esperando una vez más que sea de gran bendición para su vida, y sea mucha fortaleza. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Gracias damos, amén, a nuestros hermanos que hacen posible llegar estos videos, estas grabaciones hasta diferentes corazones. Amén. Qué bueno, Dios ha sido bueno y ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Así que, mis amados, quisiera orar en esta hora para pedirle al Señor que nos dirija y que esa palabra que vamos a dar a conocer en esta hora sea de gran fortaleza para su vida. Amén. Que sea su Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, trayendo esa fortaleza, esa consolación, y para que podamos seguir hacia adelante. Aleluya, porque sin duda Él es el que está siempre presente en todo momento. Amén. Así que vamos a confiar en el Señor. Vamos a pedirle en esta hora que nos dirija. Amén. Padre, te damos gracias, oh Dios maravilloso. Tú eres el centro de todo, de nuestra predicación, de nuestra fe, Señor. Padre, gracias por todo. Sabemos que tú eres el que tiene control de todas las cosas, de nuestra vida, de los tiempos, Señor. No hay nada que pueda sorprenderte, oh Dios. Aunque nuestras mentes, Señor, no conciban, oh Dios, todas estas cosas, todos estos acontecimientos, pero sí nos aferramos a ti, Señor, y a tu palabra, porque sabemos que tú eres el Todopoderoso, el que está obrando de manera gloriosa, que aunque no lo veamos, tú eres poderoso y tú tienes control de todo. Gracias, Señor, bendice las vidas en esta hora, cada uno de los que nos sintonizan, que pueda, oh Dios, tu palabra y tu Espíritu, Señor, llevando esa fortaleza, esa consolación a sus vidas. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendícenos. Sé tú enriqueciendo nuestro entendimiento, avivando nuestro espíritu, Señor, por la predicación de tu palabra, y que nos lleve tu palabra a exaltar tu nombre y a postrarnos delante de ti, porque tú eres Dios todopoderoso. A ti te adoramos y a ti te exaltamos en esta hora, Señor. Bendice este tiempo está en tus manos y sea de gran provecho para nuestras vidas. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados hermanos. Es un gozo, como les decía al principio, estar con cada uno de ustedes. Así que le rogamos al Señor, verá, que pueda quedarse conectado y compartir así, o escuchar la palabra y comente. Amén. Si es de su espíritu es confortado, su vida, comente, glorifique a Dios. Amén, aleluya, porque es hermoso cuando nos unimos a adorar a nuestro Dios, a meditar en su palabra. Gloria sea el Señor, porque es maravilloso. Es rico, hermanos. La palabra de nuestro Dios sacia nuestra alma, esas necesidades más profundas de la vida del ser humano, que no hay otra forma como saciar más que correr a la palabra de Dios y hacer de ella esa fuente inagotable que llena nuestras vidas de gozo, de paz, de esperanza, y nos da la fortaleza para seguir levantando las manos y proclamando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo. Amén. Aleluya. Así que quisiera, hermanos, en medio de tan grandes aflicciones de la vida que hemos estado experimentando, invitarles, ¿verdad? Y instarles a que sigamos aferrándonos a Cristo, confiando en su fidelidad, confiando en su poder, en su palabra y en su gracia. Amén.
confiar en esa gracia que está disponible para todo aquel que quiera venir a Cristo. Esa gracia, amén, que sostiene a cada uno de nosotros, los creyentes, aquellos que hemos confiado y descansamos en Cristo Jesús, en sus promesas, en su fidelidad. Sabemos que el que promete estas palabras en la Biblia es fiel y verdadero. Así que confiamos en su palabra y en esa gracia que Él promete para cada uno de nosotros. Así que estaremos hablando de este tema, bástate mi gracia, la cual el Señor respondió a Pablo en un momento de sufrimiento, la cual Pablo lo llevó a clamar al Señor y vemos cómo Dios le responde, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es todo lo que necesitas, Pablo. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es lo único que necesitas. Así que en pocas palabras le dijo Pablo, que mi gracia te sea suficiente. Aleluya. Así que bien, como les decía, al escudriñar, hermano, la palabra de nuestro Dios, nos damos cuenta que Él es el Dios que dirige este mundo. Pues Él, hermano, Él es el que la dirige, no hay duda, porque Él mismo Él creó la tierra, este mundo, pues Él la sostiene, dice su palabra que Él sostiene este mundo y todo gira, todo se mueve conforme al poder de Dios, a la palabra de Dios. Todo tiene su límite, todo se mueve conforme debe moverse. Y es que el Creador, el que formó todas las cosas, no nada más lo hizo, sino que todavía sigue sosteniendo. Y aún más, Él es el que gobierna en este mundo. Aleluya. Él no es solamente el creador, pues Él lo creó, Él lo sustenta y Él lo sigue gobernando. Y es que, hermanos, aunque no entendamos muchas cosas o la manera en cómo Dios lo está haciendo, cómo Dios hace que todo gire, que todo avance conforme está establecido, quizás no vamos a entender, no nos va a gustar la manera en cómo Dios está obrando, está dirigiendo este mundo. Pues no importa, hermanos, hay cosas que no están en nuestro entendimiento. Recordemos que nosotros somos incapaces, estamos limitados, pero si hay algo que debemos hacer es que confiar que Él todo lo que hará, lo hará perfecto. Lo hará perfecto, aunque no lo entendamos. Amén. Y es así como vamos a adentrar en este texto, la cual vemos que como Pablo clama, le pide al Señor, y el Señor, vemos la respuesta a Pablo cuando Pablo, ¿verdad?, le estaba pidiendo con respecto al aguijón, un aguijón que Pablo tenía en su vida. No vamos a explicar ni entrar en detalle con respecto a este aguijón. Si hay algo que sabemos es que era muchos pues dicen que era una enfermedad crónica de los ojos, otros dicen que era una debilidad de Pablo en cuestión moral, bueno, otros dicen la codicia, un sinfín de especulaciones nada más, pero realmente no se sabe a ciencia cierta lo que era realmente este aguijón, pero sí sabemos por medio de lo que Pablo nos da a conocer de que era algo constante en su vida, una situación en su carne, dice él, quizá, una enfermedad crónica, la cual no se desconoce su naturaleza, ¿verdad? Pero sí sabemos que era algo grave, la cual molestaba mucho al apóstol Pablo, porque vemos de qué manera él se expresa y había dicho que el Señor le había orado 3 veces. También ahí hay otro detalle, muchos comentaristas dicen que no es exactamente 3 veces a la cual Pablo se refiere, literalmente 3 veces, sino que fueron numerosas ocasiones, solo que hay 3 ocasiones en la cual Pablo fue ferviente orando al Señor por esta cuestión, ¿verdad?, esta enfermedad. Por eso se dice que 3 veces, pero muchos dicen que no exactamente algo literal, sino que Pablo constantemente está orando por esta situación. Así que vemos cómo entonces Dios le responde, y es que
Dios mismo le había permitido este aguijón con un propósito, la cual Pablo en ese momento desconocía, por la cual siguió orando, clamando al Señor para que se lo quitase. Pero cuando él descubre el propósito, Dios se lo revela, es entonces que Pablo cambia de parecer y sigue hacia adelante con gozo, con alegría, sirviendo al Señor. Amén. Y quisiera leer el texto, la cual lo encontramos ahí en segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Aleluya. Y es entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que este aguijón, verá, más atrás, en el capítulo 12, nos da a conocer Pablo el origen de este aguijón, cómo él llegó a tener ese aguijón, ¿verdad? Y es que fue que él había tenido esa revelación, había ido al tercer cielo, la cual él oculta también esa identidad de él mismo para no gloriarse y no expresar, no desprender en sus oyentes esa admiración en él, sino que él decide ocultar su identidad. Pero estamos claros de que es él, ese personaje que fue llevado al tercer cielo. Se le fue dado palabra, dice, que no se le ha sido dado a ningún hombre, ¿sabe? Una revelación tan grande que Pablo, incluso para dar a conocer este acontecimiento, para revelar esto que está explicando a los corintios, le tomó 14 años. Él dice que esa experiencia lo había tenido hace 14 años, la cual Pablo había ocultado por ese tiempo, que es mucho, pero pues por alguna razón el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo llevó a Pablo a compartirnos esta experiencia. Bien, él da a conocer el origen, como le digo, de este problema, este aguijón en su carne, para que dice que no se enalteciera. Un mensajero de Satanás lo llama a él. Sin duda, hermanos, Pablo está consciente que fue Dios quien se lo puso. Independientemente de que él diga un mensajero de Satanás, recordemos que Dios usa incluso a Satanás para cumplir sus propósitos, ¿sabe? Entre comillas, no es que Dios necesite de Satanás, sino que Dios es soberano y él hace como él quiere. Pero vemos en este caso que el que controla todo, el que está dirigiendo todo este asunto es Dios. Sin importar, ¿verdad?, que Pablo llame el mensajero de Satanás, pues quizá Dios permitió, como en el caso de Job también. Vemos como Job, del sufrimiento que Job tenía, pero vemos que todo este complot, toda esta situación, Dios lo había orquestado de tal manera de que Job glorificó a Dios por ello. Pero vemos también Satanás obrando en esas circunstancias. Así que, hermanos, esto es así, ¿verdad? Que Dios es el que orquesta todo, pero también Satanás está ahí metido, y en este caso Pablo lo llama el mensajero de Satanás. Pero, hermanos, lo que sabemos, ¿verdad?, es que esta situación era una situación muy severa, muy constante en la vida de Pablo, a tal grado de que Pablo llegó a clamar al Señor muy fuerte para que Dios se lo quitara, ¿verdad? Porque me imagino la situación tan grande que Pablo pues estaba experimentando. Ahora, algo que sabemos, hermanos, es que, como les decía, Dios se lo permitió, fue para que Pablo no se gloriara, ¿verdad?, de tan grande revelación que había tenido, la cual lo mantuvo los pies en la tierra, a diferencia de hoy en día, como vemos, ¿verdad?, mucha gente tiene una revelación supuestamente y lo quiere
gritar a los cuatro vientos, a tal grado que tratando de exaltarse o llevándose ellos la gloria. Vemos en el caso de Pablo que Pablo no buscaba tal cosa. Incluso cuando lo da a conocer, él oculta esa identidad de dicho personaje. Él se le refiere a otra persona ocultando él su nombre, su identidad, porque quería que se centraran más en el mensaje que quería dar a conocer, no en la persona en sí. Así, hermanos, pues hoy en día pasa lo mismo. Dios permite ciertos aguijones en nuestras vidas, ciertas circunstancias, ciertos sufrimientos en nuestras vidas, y es porque Dios se quiere glorificar en nuestras vidas y para que también nosotros magnifiquemos a Cristo, para que nosotros a través de esos sufrimientos demos a conocer la gloria de Dios a nuestros semejantes. Y eso es uno de los principales propósitos, uno del plan soberano de Dios, permitir los sufrimientos. Ese es el plan soberano de Dios, el permitir los sufrimientos en nuestras vidas. Es que es allí donde su gracia es magnificada, donde su gracia es conocida, es revelada para la gloria de Cristo. Es ahí donde su gracia se ve a todo su esplendor. Es ahí donde el amor de Dios, donde en los problemas, donde vemos claramente el poder de Dios glorificándose en nuestra vida. Y es por eso que Dios permite esos sufrimientos. Ahora, estamos hablando aquí del aguijón, pero si nos damos cuenta es una manera en cómo Pablo nos revela la naturaleza de ese aguijón, y es precisamente para poder identificarnos con cualquiera que sea las circunstancias. Ahora, este aguijón, Pablo, realmente era muy fuerte, algo que realmente vemos el apóstol Pablo, su vida. ¿Quién era? Pablo sufrió persecuciones, Pablo sufrió menosprecio, lo apedrearon, lo latigaron. ¿Qué no hicieron con la vida de Pablo? Mas sin embargo no vemos a Pablo quejándose, no vemos a Pablo expresando esas cosas para ganarse el aprecio, el valor de la gente. Pero en esta ocasión vemos que sí pone interés, y era una situación muy fuerte. Así que por eso te digo, no sé cuál sea tu aguijón, no sé cuál sea el problema que tengas, pero vamos a ver de qué manera Pablo nos enseña a poder resolver o a poder sobrellevar esta situación. Amén. Y es que, hermano, recordemos que el propósito de Dios meternos en los problemas, traer esos aguijones, para revelarnos, para que nosotros revelemos el poder de Dios, el poder, la gracia de Dios, para que no nos enorgullezcamos. Vamos a ver cómo dice Pablo que le fue dado para que no se exaltase, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos un problema, hermanos, y es que nosotros en lo personal nos gusta ser confiar en nosotros mismos. Nosotros tenemos orgullo, altivez, soberbia. Entonces Dios, en su misericordia, en su amor, en su bondad, en su soberanía, Él decide mandarnos situaciones a la vida, o incluso puede que estés cargando con ese aguijón de igual manera por el resto de tu vida, y lo llevaremos ahí, porque Pablo vemos que no se le fue quitado, sino más bien Dios le dijo: bástate mi gracia. O sea, en pocas palabras, Pablo, eso no te lo voy a quitar, por más que me lo has pedido varias veces, no te lo voy a quitar. Así en la vida de nosotros, Dios no va a remover esa situación. Dios quiere más bien que aprendamos a lidiar con eso, porque eso va a ser una debilidad de nuestra vida, la cual permitirá que sea la gloria de Dios que resplandezca en nuestras vidas y no nuestras capacidades, porque ese es el problema. Nosotros nos aferramos a nuestras capacidades, nosotros confiamos en mi intelecto, confío en mis fuerzas, confío en lo que yo puedo hacer, y eso es un estorbo para manifestar la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas y para con nuestros semejantes. Ese es el problema grande. Entonces Dios, en su sabiduría, nos manda nuestros aguijones, ¿verdad? Nos manda nuestros aguijones para destruir nuestra autosuficiencia.
para destruir nuestra autosuficiencia. Y es ahí donde vemos entonces que esa fue la razón por la cual el Señor le dio a Pablo dicho aguijón. Ahora, eso, hermano, cuando Dios permite esas situaciones, es ahí donde nosotros vamos a depender más de Dios. Es en esas circunstancias, en esas situaciones que vamos a correr a los pies de Dios, y es por eso que Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia. O sea, bástate mi gracia. ¿Por qué? Es que es ahí, hermano, cuando estamos conscientes de nuestra debilidad, cuando el aguijón es tan fuerte en nuestras vidas, no nos queda más que reconocer que somos débiles, y esa debilidad hará que nos llevará a los pies de Cristo, a confiar en la gloria, en el poder, en la gracia de Cristo. Nos llevará a clamar a nuestro Dios. Es ahí donde Dios manifestará su gracia, y donde la gracia de Dios se manifestará. O sea, es ahí donde Dios manifestará su gracia, o donde la gracia de Dios se manifestará claramente en nuestra vida. Es exactamente en nuestras debilidades. Por eso dice el apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Algo irónico, ¿verdad? La cual hoy en día estamos acostumbrados a ver a la gente admirar por su grandeza, por su capacidad, por su intelecto, pero en este caso Pablo está diciendo que él, cuando es débil, entonces es que es fuerte. Es que sucede algo hermoso, hermanos, que en ese estado de debilidad es cuando nuestras capacidades, nuestros recursos se acabaron. Si más bien se acuerda cuando Moisés llevó al pueblo de Egipto, Moisés, un hombre intelectual, Moisés, un hombre capacitado en las mejores escuelas, pero Dios lo lleva al desierto, ahí donde Moisés recibe instrucciones del Señor. Y cuando Moisés se enfrenta ante el ejército de Faraón, Moisés llegó a un límite, llegó cerca del Jordán, la cual él no podía hacer nada al respecto, y por el lado de atrás venía el pueblo de Faraón. Y entonces Moisés clama al Señor y pidiéndole ayuda para poder hacer algo para salvar a su pueblo. Totalmente se salió de sus manos, de sus capacidades. Eso en la escuela no te lo enseñan. Es un poder sobrenatural de Dios, es la gracia de Dios manifestándose. Dios le dice: que tienes en tu mano, extiende el bastón, amén. Y vemos cómo Dios en su infinita gracia salvó a su pueblo. Lo mismo sucede con Abraham. ¿Qué pasa con Abraham? Una edad avanzada donde Abraham humanamente quizá se dio cuenta de su incapacidad para poder engendrar un hijo, la cual sería la promesa, ¿verdad? Isaac. Pero vemos que Abraham, siendo ya viejo, dice la palabra, igual Sara, y para colmo Sara era estéril. Vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta en esos casos, y eso es lo que Pablo nos está mostrando aquí, que en nuestra debilidad es cuando somos fuertes, porque es cuando hay esa puerta abierta, se acaba el orgullo, se acaba la soberbia, y es un momento, es un terreno fértil para que la gracia de Dios se manifieste a todo su esplendor. Es allí, mis amados hermanos. Por eso las debilidades, amén, son un momento donde Dios se glorifica. Por eso Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, o sea, que si creemos, hermanos, que somos fuertes, entonces somos débiles delante de Dios. Si creemos que somos fuertes, que nosotros podemos, que nosotros podemos controlar esto, que nosotros lo otro, entonces estamos yendo ante Dios con una soberbia, un corazón duro, arrogante, el cual, en pocas palabras, podemos decir: no necesito nada de ti, yo puedo hacerlo todo. Pero si somos conscientes de nuestra debilidad, entonces seremos fuertes. Lo que dice Pablo, porque es en esa debilidad que nos lleva a depender enteramente de Dios. Eso es lo que hace esta gracia divina. Bástate mi gracia.
No te voy a quitar el problema porque es ahí en esa debilidad donde tú me buscas. Es ahí en esa debilidad donde doblas rodillas. Es ahí en esa debilidad donde mi gracia te da la fortaleza cuando tú sientes que las fuerzas se te acaban. Es ahí donde mi gracia obra de manera gloriosa y te lleva a doblar rodillas, a clamarme, a buscarme a tal grado de que nos hace enteramente dependientes de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Por eso, hermano, esa gracia se manifiesta. Por eso Dios le dice, bástate mi gracia. Y es que es ahí, hermanos. Dios muchas ocasiones no nos quitará las enfermedades, no retirará los problemas, sino que quiere que en vez de que veamos o en vez de que queramos vivir ausentes de problemas, Dios más bien nos promete algo, y es que Dios lo que quiere que veamos no los problemas, sino su presencia en medio de tales sufrimientos. Por eso dice, bástate mi gracia estará contigo, es mi poder el que te sostendrá, es mi gracia, es mi fuerza el que estará contigo. Y eso es lo que Dios quiere que veamos, no que pongamos tanto interés en los sufrimientos, sino que en medio de los sufrimientos podamos ver la presencia de Dios y podamos bendecir a otros en manifestar la gracia y el poder de nuestro Dios. Aleluya. Entonces vemos también cómo su gracia, que él obrará, es su gracia. Entonces, cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad, es la gracia de Dios que obrará en nosotros. Por lo tanto, hermanos, concluimos, su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Mire lo que dice ya en 1 Corintios 1:27 en adelante, dice que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Sigue diciendo Pablo, entonces, me gloriaré más bien en mis debilidades, sufrimientos. Me gloriaré en esas debilidades, en esos sufrimientos, para que repose sobre mí el poder de Dios. Esas debilidades que habla ahí, hermano, no está hablando de unos términos moral, como muchos han dicho, que Pablo estaba siendo atacado en la carne, una situación moral. No, sino que Pablo dice estas debilidades haciendo referencia a las persecuciones, a todos los conflictos de la vida, los sufrimientos, puede ser también las enfermedades. Dice Pablo, me gozaré entonces con más ganas en esas debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Es que Pablo había entendido entonces que cuando él sufría esas situaciones, tenía que entender, él había descubierto que era una bendición, era una oportunidad para conocer la gloria, la gracia de Dios en su vida. Así que, hermanos, les invitamos, ¿verdad?, que en estos tiempos no te quejes más de la situación, no nos quejemos, dejemos que Dios obre y nosotros podamos hacer uso de esa gracia que Dios nos ha dado. Esa gracia es un don maravilloso que Dios nos ha dado. Esa gracia es una habilidad que Dios ha otorgado a hombres y mujeres para que en los momentos más difíciles puedan hacer uso de esa gracia y experimentar la gloria y el poder de Dios. 3 veces dijo Pablo orado. Vemos la constancia pues de Pablo pidiéndole al Señor. La respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Dios no se lo quita, al contrario, Dios le dice, mi presencia te basta. Mi presencia te basta. Mi presencia es suficiente. Más grande que el problema es Dios. Así que, hermano, lo que Dios le deja ver al apóstol Pablo no es que estemos ausentes de tales problemas, sino más bien que podamos ver la presencia de Dios en esos momentos difíciles. Que la presencia de Dios sobresalga por encima de todo. Porque su gracia es el don de Dios que nos otorga. Su gracia es una capacidad que Dios nos da a cada uno de nosotros, un poder divino, el cual nos da la fortaleza, nos permite luchar. Ese poder divino nos ayuda a luchar contra nuestro aguijón.
Así que hermano, gózate en el Señor, disfruta en el Señor, cualquiera que sea la situación, alégrate en el Señor, porque Él tiene cuidado de ti y de mí. Digamos así como Pablo le dijo al Señor, bástate mi gracia. Entonces Pablo dijo, de buena gana, sigue diciendo ahí en el capítulo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reconozcamos nuestra debilidad, mis hermanos. Entonces veremos cómo el poder de Cristo obrará en nuestras vidas. O sea, el Señor se ha hecho de hombres débiles, hombres fuertes, para que al final la gloria sea de Cristo y no de nosotros. Ese es el propósito, hermanos, de los aguijones, es dar a conocer nuestras debilidades, porque eso es lo que hace el aguijón, es dar a conocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad, para que seamos dependientes de la gracia de Dios y para que al final reconozcamos que no es nuestra fuerza, sino la gloria sea a Cristo. El poder, la grandeza, todo es de Cristo, es por su gracia. Así que hoy te digo, es por su gracia que estás de pie. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad. Y es el momento apropiado en esas debilidades donde debemos correr a los pies de Cristo y decir, Señor, gracias, porque tu gracia es suficiente. Tu gracia es todo lo que necesito. Tu presencia en mi vida, Señor, me basta. Aleluya. Qué bendición, mis hermanos. Espero que sea de bendición esa palabra y goces, hermano, alégrese en el Señor y hacia adelante con Cristo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, les queremos mucho y fuerte abrazo a cada uno de mis hermanos, los que están atravesando por esta situación, esta enfermedad. Hermanos, seguimos orando y confiando en ese Dios que todo lo puede. Así que, hermano, bástate de mi gracia, dice el Señor, su presencia es suficiente, su gracia, ese don maravilloso que nos ayuda a combatir y a estar firmes ante la insistencia, ante la dureza de los aguijones. Así que, hermanos, si el Señor no lo quita, no te preocupes, más grande es su gracia en tu vida. Y eso es lo que tienes que ver. La grandeza, la amplitud, la anchura, la profundidad de su gracia, de su presencia en tu vida, más grande que los problemas. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Aleluya.